Jesús solo fue un maestro más. Un charlatán, un esquizofrénico, un revolucionario, un gran maestro de moral. A Jesús se le ha llamado de todo, y es curioso ver cómo él mismo estaba interesado en saber qué pensaban los demás de él. En una ocasión le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pero ¿quién fue Jesús en realidad? Tocó y sanó leprosos, comió y bebió con funcionarios corruptos, defendió y rescató a prostitutas y rompió los esquemas morales, religiosos, espirituales y políticos de su época. Y sin embargo, nunca se consideró a sí mismo como un maestro o un revolucionario. Sí que es cierto que quizá nos puede resultar difícil aceptar lo que él dijo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Son palabras fuertes y nadie ha dicho algo parecido jamás.
Y lo que Jesús estaba queriendo decir en esta ocasión y en muchas otras es que Él era Dios. El famoso profesor de Oxford, C.S. Lewis, dijo esto sobre Jesús: un hombre que hubiera sido solo un hombre y hubiera dicho las cosas que Jesús dijo no podría considerarse un gran maestro de moral, podría considerarse un loco al mismo nivel del que dice que es un huevo duro o el mismísimo diablo. Así que uno tiene que decidir, o bien Jesús fue y es quien dijo ser, o bien era un loco o algo muchísimo peor. Podemos encerrarle por ser un tonto, podemos escupirle y matarle por ser un demonio, o bien podemos caer ante sus pies y llamarle Señor y Dios. Piensa un momento en esas tres alternativas. Quizá Jesús fue un mentiroso que sabía que lo que estaba diciendo era mentira y pasó sus años engañando a multitudes, engañando a sus seguidores, engañando incluso a su propia familia, además de ser un hipócrita que le decía a los demás que tenían que ser honrados cuando su propia vida era una estafa. Y además de un tonto porque murió por decir que era Dios. Y parece poco probable que el hombre con mayor sinceridad, mayor integridad y mayor amor que ha demostrado en el mundo sea al mismo tiempo el mayor estafador de la historia. Quizá hay como segunda posibilidad, Jesús estaba loco y creía que lo que decía era verdad cuando era una mentira. Pero una persona desequilibrada no habla con la templanza, la cordura y el equilibrio que Jesús demostraba tanto en sus acciones como en sus palabras, incluso en las situaciones más extremas. Y por último, quizá Jesús es Dios, y entonces Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús es la vida. Y eso significaría que no murió por sus mentiras, sino por una gran verdad, que Jesús es Dios hecho hombre en una misión de rescate para salvarnos a ti y a mí, y que su muerte es la única forma que tenemos para reconciliarnos con Dios y para tener una vida plena. Jesús no nos pidió que le llamásemos maestro, Él dijo ser Dios, y nos toca a nosotros evaluar, ver su vida, conocerle a Él, y decidir si era un loco, si era un mentiroso o si realmente era y es Dios. Y esa fue la conclusión a la que llegó uno de sus verdugos, una persona que no era judía, que no era ninguno de sus seguidores, un soldado romano que había visto cientos de ejecuciones, pero que vio algo extraordinario en la muerte de Jesús que le llevó a decir, verdaderamente este hombre era Dios. Hola, buenas noches. Elizabeth nos contaba sobre lo que cualquiera de nosotros puede pensar de Jesús. ¿Sabes? Uno puede decidir que Jesús era un loco o un gran maestro de moral. Pero hoy yo te quiero decir que en un momento yo decidí tenerlo y aceptarlo como Señor, como decía ella. Y todas esas enseñanzas que Él daba y que están en la Biblia se volvieron realidad en mi vida. Porque ¿quién iría a morir injustamente? ¿Sí? ¿Quién daría su vida? ¿Quién mentiría tanto de decir que iba a resucitar si no lo iba a hacer? El poder de las palabras de Jesús se manifiestan, se hacen tangibles en la resurrección, en el volver a vivir. Dice la Biblia que para los cristianos, si Cristo no hubiera vuelto a vivir, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, sería vacía, sería una estupidez creer en Dios. Creer en que Jesús vino a dar su vida por vos y por mí. Hay algo que no me vas a poder negar nunca, que es lo que yo vivo y lo que yo vivo cada día, o de lo que yo viví, que es sentir a Dios en cada momento. Me puedes decir que estoy loco, me puedes decir que digo tonterías, pero es una experiencia personal. ¿Cómo considerás a Jesús vos? Qué buena pregunta nos dejó Elizabeth. Ahora viene el momento de Cata y Tommy. ¿Sí? Y él nos va a contar cómo decidió hacer que Jesús en su vida sea su Salvador y su Señor. Hola Tommy, ¿cómo Hola, estás? Qué yo bueno bien. tenerte. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Estamos muy agradecidos de que te hayas sumado y en primer lugar queríamos conocerte un poquito más, así que ¿puedes contarnos un poco sobre vos? Cuando yo era chiquito,
mi mamá me pegaba antes de salir de mi casa por las dudas me portara mal. Y cuando volvía, me volvía a pegar. ¿Sabes por qué? Porque me había portado mal. Así que era bastante terrible cuando era chico. Y después de grande también. Ya no me pegan tanto, ¿no? Pero mirá, mi nombre es Tommy Florit, ¿sí? Eh, tengo una hermosa familia. Mi esposa se llama Graciela Rosas. Tenemos 4 hijos. 3 están casados, 2 varones y 2 mujeres, y uno nació en Neuquén, el otro en Santa Fe, la otra, 2 en Entre Ríos. Mi esposa dice, no viajamos más, nosotros no viajamos más porque si no vamos a seguir teniendo chicos. Y tenemos, 4 nietos, 2 varones y 2 mujeres. Así que esa es más o menos nuestra familia. Y somos muy andariegos, ¿no? Porque nosotros estamos, después te voy a contar un poquito más, estamos como misioneros en una entidad y bueno. Y de acá para allá. Sí, más de allá que para acá, más para allá que para acá. Okay. Bueno, más o menos eso. Nosotros trabajamos con LAPEN, hoy estamos como misioneros de LAPEN, pero hemos trabajado en misiones que conoces vos y misiones que tal vez no conozcas, ¿no? Pero Dios nos ha bendecido en nuestra vida. Tenemos, Graciela tiene 61 años, yo tengo 60, y tenemos, a ver, ya te digo, como 36 años de casado. ¡Wow! Un montón de tiempo. No sé cuál de todas las bodas es, pero imagino que, no sé, como plata o algo así. Un montón de tiempo, de verdad. ¿Y cómo va llegando el tema de la cuarentena? Me contaste que tenías hijos y nietos que no viven con vos, imagino. ¿Cómo llegan eso de la distancia? Mira, cuando estaba por empezar la cuarentena, estábamos con un pie en el avión para viajar a Tierra del Fuego. Y no teníamos paz, así que no viajamos, sino estaríamos allá todavía. Pero estábamos en Córdoba, así que donde viven nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos. Y estábamos allá y nos quedamos. Estaba nuestro segundo internado, tuvimos varias complicaciones, ¿no? Pero allí estuvimos 60 días, la mitad allá, y cuando nos dieron permiso, nos vinimos para acá donde vivimos, que es un lugar hermoso, que se llama Crespo, y queda en Entre Ríos. Y aquí estamos, tratando de ayudar y hacer lo que podemos con lo que tenemos. Vos sabés todo lo complicado, estás transmitiendo ahora para contar un programa, estamos viendo cómo hacemos los cultos, si nos juntamos, no nos juntamos, si lo transmitimos, los hermanos que dicen se escucha, no se escucha, como le deben decir a ustedes también. Tal cual, tal cual. Bueno, y haciendo todo eso, pero como cuando vos te movés mucho y te tenés que quedar sentado, es como si tuvieses hormigas en la cola. Te movés, pero no podés ir a ningún lado, ¿no? Es muy difícil eso. Y me imagino que es complicado, como estabas diciendo vos, cuando vos me dijiste que eran muy andariegos que iban de acá para allá, o más allá que acá, es difícil quedarse quieto. Y nada, lo que nos estabas contando. Y sobre vos nos contaste, quiero saber un poco más y quiero preguntarte sobre tu testimonio. ¿Cómo fue que conociste a Jesús? Bueno, mira, esa es una de las cosas que nos lleva a trabajar en la misión LAPEN, donde estamos trabajando. Hubo unas personas que hacían la actividad que llamamos Hora Feliz, y bueno, y cuando tenía 7 años, yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Y íbamos a una iglesia, íbamos a los campamentos del APEN, y crecí dentro de un hogar dividido, porque mi madre era creyente y mi papá no. Pero eso bueno fue que los 3 hijos, mis 2 hermanos, mi hermana, mi hermano y yo, somos personas comprometidas, ¿no? Pero por la gracia de Dios. Y bueno,
hasta los 17 años ayudaba en los campamentos. Me iba casi 2 meses de campamento y ayudaba o en la cocina o como maestro o como director de recreación. Y empecé a estudiar educación física porque no había gente hace 40 años largos, no había gente que se preparara para la parte recreativa. Entonces empecé a estudiar y medio que se me fueron las ganas de servir un poco, ¿no? Cuando estudiaba, lo que le pasa a todos los estudiantes, ¿no? Entre tanto tumulto por ahí se pierden. Pero en este momento, respondiendo a una pregunta, algo que me preguntaste antes de empezar, vino a visitar nuestra iglesia en Córdoba un equipo del barco Dulos, que es el barco hermano del Logos Hope, que estuvo en Buenos Aires. Tuvimos hace unas semanas a una chica que estuvo en el Logos y nos contó un poco sobre eso. Claro, bueno, era más, cuando íbamos nosotros teníamos que remar para que era el barco porque era más viejo. No, mentira. Bueno, y ese equipo desafió a servir al Señor, así que yo renuncié a mi trabajo, bueno, primero fui a hablar con los líderes de la iglesia y le dije, mira hermano, yo quiero servir a Dios, me gustaría el barco, si ustedes me dicen que quiere que trabaje aquí me voy a quedar. Y bueno, fui y estuvimos porque independientemente de mí, mi esposa también había en ese momento ido para allá. Entonces, para mí fue el crucero del amor, ¿viste? Aunque íbamos a la misma iglesia, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé trabajando en los campamentos, eso determinó cuál iba a ser mi carrera, mi profesión, que me fue muy útil durante todos los lugares donde hemos estado, y mi esposa, independientemente, que también es maestra y profesora de inglés, ella fue. Y después, bueno, si querés te cuento, si no, no. Sí, me estuviste contando sobre qué fue lo que te motivó a servir y quiero saber más sobre ese servicio y sobre cuál fue tu llamado y en qué andas ahora, a qué te estás dedicando hoy en día. Me contaste un poco, pero quiero profundizar más ahí. Bueno, vamos a buscar la pala y vamos a profundizar un poco, ¿te parece? Me parece. Mirá, bueno, cuando yo determiné que iba a estudiar, o sea, como dice la Biblia, irrevocable es el llamamiento, ¿no? Sentí que tenía que usar mi profesión para servir a Dios. Y pensaba en los chicos y los niños, atenderlos. Y a través de los juegos y del deporte y de todas esas posibilidades acercarlos al Señor. Y entonces yo decidí ahí consagrar, decir, si voy a usar mi vida, voy a usarla completamente para Dios. Yo no creo en la vida secular, Cata. No creo en la vida secular. Creo que existen cristianos comprometidos y cristianos no comprometidos. Porque la vida es una sola, no es dos partes. O sea, el domingo en la iglesia o en las actividades o en el programa de presencia cristiana, sino es toda nuestra vida. Entonces, cuando vos elegís servir a Dios, elegís todo, te das entero, no te das por parte. Y bueno, eso fue el deseo de servir. ¿Y qué estoy haciendo? Te voy a hacer. Fuimos al barco. Después de un año, cumpliendo todas las reglas que había que hacer, nos pusimos de novio y cuando hablamos dijimos, queremos servir juntos a Dios. ¿Y sabés dónde fuimos a trabajar? Nosotros nos bajamos. Ahora te digo, no. Después que cumplimos nuestro compromiso, porque tenés que cumplir los compromisos que asumiste con la misión, y un poco más, nos casamos en diciembre y en febrero nos fuimos donde está tu tío, a Lago Aluminé, ¿sí? Ya no era como es ahora, ahí estaba el lago, la escuela y el perro, nadie más. Todavía no había mucha gente en el centro. No había gente.
Espera que me dice acá que tengo que cortar. ¿Sí? Bueno, descartar. Muy bien. Y después de allí, que estuvimos 3 años trabajando, fuimos a trabajar con otra misión en Santa Fe, que también era una escuela evangélica y estuvimos trabajando 4 años ahí. Y después nos invitaron aquí a donde vivimos ahora a trabajar y empezamos a trabajar con LAPEN, ¿sí? Con seminarios y era feliz y demás. Después de 25 años de trabajar así, empezamos a formar parte del departamento de evangelismo y hace unos 8 años más o menos, o 6 años, que yo soy el director, el coordinador de evangelismo del APEN en el país. Entonces, por eso digo que más viajamos, y hacemos un trabajo en particular en lugares donde no tiene presencia la misión, apoyando a la iglesia, motivando la evangelización, y también trabajamos mucho con los pueblos originarios, con los Qom, con los Wichí. Hemos estado trabajando con la misión anglicana y preparando proyectos con ellos. Y cuando se nos han abierto puertas, hemos ido a la selva, en Colombia, en Perú, en Venezuela, y hemos estado con las personas que necesitaban motivar, siempre dentro del área de evangelizar a los niños, ¿no? Motivar la evangelización de los niños. Pero la cosa es esta: vos vas a estar haciendo lo que el Señor puso en tu corazón y vas a estar comprometida en las cosas que el Señor te muestra que tenés que comprometerte. No es una pregunta, es una disposición de uno de si querés escuchar lo que Dios te dice o no. 100%. Y como lo que me dijiste a mí, quería preguntarte, ¿qué le dirías a las personas que nos están mirando, a los jóvenes, a las personas quizás más grandes, probablemente hay nenes mirándonos, ¿qué les dirías? Primero, para mis amigos los niños, no hay nada mejor que conocer al Señor Jesús, y si no lo conoces, no sabés lo que te perdés. Y vos sabés que podés, si te das cuenta que necesitas al Señor Jesús, podés pedirle que entre a tu corazón, ¿no? Podés pedirle que te ayude a que Él cambie las cosas que a veces hacemos y que no están bien, y Él puede ayudarnos a ser diferentes. Para la muchachada, o yo no sé, vos me decís jóvenes, pero hoy los jóvenes van de los 12 hasta los 150 años, no hay... Más o menos. No tienen una franja etaria. Pero para los jóvenes, yo lo que te puedo decir, que si vos conocés a Jesús y no le servís, vas a tener una vida frustrada. Y la tercera cosa, si conoces a Jesús y le estás sirviendo, es la mejor inversión que podés hacer. No sé si... y para aquellos que son mayores, usted puede apoyar a todas las personas que han elegido servir al Señor. A todos, para mí también, como dice el salmista, porque para mí el acercarme a Dios es el bien. Acércate al Señor y te va a hacer bien. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, de verdad, por lo que nos compartiste, por este espacio y por el trabajo que estás haciendo para Dios, que es hermoso. Ojalá Dios siga bendiciendo a tu familia, a vos y a toda la obra hermosa que están haciendo. Te mando un saludo enorme. Bueno, gracias, Cata. Gracias, Camila. Gracias por el tiempo que han dedicado ustedes también e interesadas en compartir con otros. Les voy a decir un secreto a los jóvenes, vos me pediste. El mejor lugar para buscar
la persona que Dios tiene para vos es en un lugar de servicio, ¿no? Porque los dos tienen el mismo corazón, los dos tienen las ganas de servir. Y si no está, ahí van a estar los mejores compañeros que te van a ayudar en tu servicio también y compañeras, ¿sí? Así que gracias por tu tiempo, gracias por tomarse las ganas de hablarnos, y cualquiera que quiera preguntarme algo o comunicarse conmigo, ustedes tienen mi teléfono, ustedes pueden pasarlo, no me molesta, porque, y duermo con el teléfono al lado, tampoco me molesta que me hablen a cualquier hora de la mañana, porque tengo una sola vida y esa vida hay que usarla para servir a Dios. Y hace poquito cantaba, y con esto termino, una canción que dice: Señor, haz de mí, la oración de San Francisco de Asís, haz de mi vida un instrumento de tu paz. Y la mejor manera de traer paz en este caos que estamos viviendo es con las buenas nuevas de salvación. Y especialmente para los chicos. Gracias, Cata, gracias, Cami, y gracias a la gente que se ocupó en filmar. Gracias a vos. Un beso. Tommy decía que es una buena inversión lo que hizo él, y nos contaba cómo él decidió servir a Dios. Veníamos al principio esto de la duda de qué pensamos de Jesús. El gran matemático Pascal decía lo siguiente, y vamos a ver una placa que nos va a ayudar a leerlo, ¿sí? Él fue uno de los matemáticos más importantes, ¿sí?, que tuvo la humanidad. ¿Sí? Veamos la placa, dice: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Él era un fiel cristiano. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré. Cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Otra frase que decía Pascal, que me encantó, es la siguiente. Dice: solo conozco dos tipos de personas razonables. Las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y la que buscan de todo corazón porque no le conocen. Dice Josué 24, Josué se está despidiendo y entonces le hace todo un discurso al pueblo, ¿sí?, al pueblo de Dios, que Dios había escogido y le había hecho cruzar el Mar Rojo, que había hecho las 10 plagas, ¿sí? Después de una generación, después de estar en el desierto, Dios les da Jericó, les da la tierra prometida. Y dice esto en el versículo 14 y 15, dice: por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes. Y en su lugar, sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses de sus padres o a los que sirven los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay algo muy interesante en Dios. Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga a vos y Dios no me obligó a mí a hacerlo mi Dios y mi Señor. Buscar lo que Él quiere para nosotros es una decisión personal. Es decidir dejar de lado esa hipocresía de pensar que Jesús era un tonto para hacerlo mi Dios y mi Señor. Es entender que es bueno invertir. Hay otras frases de Pascal. Dicen que hay un cuadro que se puede hacer comparando. Si Dios no existe pero creo, no pasa nada. Pero si Dios existe y no creo, pasa de todo. Pero si existe y creo, tengo recompensa. Entonces, en esta noche, ¿qué vas a hacer vos con Dios? No hay lugar para dos personas, ¿sí?, para creer en dos seres, porque Dios es una persona y Dios es un ser. No puedes creer en una cosa y después decir no creo en Dios. No. Es creer de todo corazón. Vamos a terminar con una canción de Germán Barceló que dice: buscaré la voluntad de Dios. Puede que la voluntad de Dios sea difícil, pero saben, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que te invito
a pensar con los ojos de la fe, a recibir a Jesús como tu Señor y a entender que sí hay un mañana, que sí hay una esperanza y hay una vida eterna. Y sí estamos alejados de Dios. Terminamos escuchando a Germán cantando que queremos buscar la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión sin ver la verdad. En mi alma y salvación. Por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad, tanto tiempo en confusión, sin ver la verdad. En mi alma y salvación, por la gracia de tu amor. Tu cielo.
buscaré, Señor.